Roberto Colivignarelli, economista del CIEPIC. ¿Cómo está, Roberto? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, una vez más. Apareció Franquito también. Apareció Franquito. He vuelto. Franco, Lucas, El ¿cómo andan? retorno de Franco. ¿Sí? Estuvo medio ¿Estuviste enfermo. gripado? No, estuve descompuesto. Estuve complicado. El tecito acá. Claro, ahí está con el tecito de tilo. Hay que secarse por dentro. No. Pero bueno, nos trajiste un tema interesante, y más sobre todo ahora con todo el tema del dólar que sube, baja, sube solamente. Sube Un poco mucho, que es baja el poco. cepo cambiario, ¿cierto? No, lo que habíamos planteado, el tema de la preocupación por el dólar, por qué el dólar y qué es el cepo. Exactamente. La problemática de la economía argentina es, bueno, justamente cuando la economía crece, hay una orientación al crecimiento, 2 o 3 años, 4 de crecimiento, viene un problema que se llama la restricción externa, que es la falta de divisas, la falta de captar, de generar dólares por la economía. ¿Esto es por qué? Entonces, a partir de esto, por ejemplo, surgió lo que fue el cepo, tan criticado, pero hoy diríamos nuevamente analizado. ¿Por qué? Porque al tener una restricción de dólares tan grande, el valor del tipo de cambio, el dólar es la moneda americana que se utiliza como intercambio comercial a nivel mundial, ¿no? O sea, los países intercambian, producen, exportan e importan y se referencian a través de una moneda única que es el dólar. En otros momentos históricos fue el oro, después la libra esterlina, de acuerdo al poderío y a los líderes mundiales. Y dentro de unos años esta disputa entre Estados Unidos y China. Por ahí podría ser el yen. Claro. También hay una visión, diríamos, de que, bueno, pero ¿por qué no se intercambia entre las monedas de los países? Por ejemplo, si nosotros intercambiamos China, ¿por qué no pagamos en pesos y yen? O el euro con Europa. Bueno, pero se utiliza el dólar por una moneda de referencia, digamos. Entonces, toda la economía argentina tiene una tradición de dólar y peso. Se dice que nuestra economía es una economía dual. ¿Por qué bimonetaria? Porque, bueno, justamente producto de las idas y vueltas, de la implementación de planes económicos, diferentes planes económicos que no ponen al país en funcionamiento, en una senda de crecimiento hacia el desarrollo, vienen todo este tipo de evaluaciones y la gente en gran parte se refugia al dólar como moneda porque la moneda cumple diferentes funciones en una economía, entre otras como reserva de valor. El grueso de los argentinos tiene incorporado al dólar como la moneda de valor, de resguardo, Claro, diríamos. la moneda de base, la moneda colchón. Claro, en determinados momentos, por ejemplo, hoy, a 3-4 meses de las elecciones, que por lo general siempre hay una incertidumbre, se genera una incertidumbre, la gente en qué ahorra o en qué los que pueden. ¿Pero por qué ahorran dólares? ¿Cuáles son las ventajas o la diferencia con el peso, por ejemplo? Bueno, porque por ejemplo, el año pasado hubo una devaluación muy brusca del 100% del tipo de cambio. ¿Qué es esto? Que el dólar valía un dólar igual a 20 pesos. Y en el transcurso de unas semanas, 2 semanas, pasó un dólar igual a 40 pesos. Claro. O sea, se duplicó el valor. Entonces, si vos ahorrás en dólares, Hiciste una ganancia en ese momento. Sí. de un 100%. En unos días hiciste una ganancia de un 100%, que normalmente eso lo haces en 2 o 3 años. ¿Y esa ganancia es una ganancia real o como todo aumenta al final termina siendo como haber mantenido lo que ya tenías? No, bueno, después viene, cuando pasa eso, después viene la persecución de todos los precios de la economía. Si vos tenés un comercio, o vendés un producto y estabas en peso y vino una devaluación y perdiste un 100%, en el transcurso de acá para adelante vas a tratar de ganar más. Entonces tratás de aumentar el precio. Entonces ahí viene después, todos los precios corren atrás del dólar. El precio de los alimentos, el precio de los servicios, las tasas de interés, todos los precios, todos los indicadores, los salarios, todos los indicadores de la economía
que representan ingresos para diferentes sectores de la población. La nafta, por ejemplo. Bueno, los que producen, entonces todos corren atrás del dólar. Por ejemplo, en abril de 2018 el dólar se devaluó, pasó de 20 a 40 pesos, un 100%. Hoy, por ejemplo, en abril de 2019, a un año, la carne, por ejemplo, el precio de la carne aumentó casi un 70 a un 80% desde lo que va de abril. O sea, tratando de equiparar, diríamos... Lo que perdieron con el tema del dólar. Claro. Comparándolo con abril del año pasado. Claro, Así, 80% claro. más o menos. Claro. Y por ejemplo, los salarios aumentaron un 40%, por ejemplo. O sea que... no es equitativo, claro. Entonces, pero todos van atrás del tipo del dólar, tratando de equilibrar sus ganancias, diríamos. Y a su vez intentar competir con la moneda, como se hizo con el dólar cuando estaba el 1 a 1, tampoco es aconsejable. Lo ideal sería... ¿Qué sería lo ideal? ¿En cuánto? No, bueno, entonces la situación, un poco la problemática del país, de los dólares es eso. Llega un momento que el país necesita dólares, o sea, y hay una restricción, o sea, la falta de divisa, producto de que nosotros, Argentina tiene una economía semi-industrializada. Por lo tanto, gran parte de la producción y tiene dos sectores diferentes. Por eso también el diagnóstico de nuestra economía se dice tenemos una economía dual. ¿Qué es una economía dual? Tenemos un sector muy dinámico y generador de dólares como es el sector primario, básicamente el campo, las empresas mineras, y un sector secundario menos competitivo y no tanto generador de dólares, que es el sector industrial manufacturero. Y el sector servicios también lo acompaña. Entonces, es una economía dual, un sector dinámico y otro no tan dinámico, pero este sector no tan dinámico es generador de mayor cantidad de dólares por los valores. Y acá viene otro tema. Si nosotros no tenemos una economía potente o desarrollada, que produzcamos muchos bienes primarios, pero también secundarios y terciarios, en el intercambio después comercial tenemos una desventaja, que normalmente en economía internacional se llama la pérdida de los términos de intercambio. ¿Por qué? Porque si nosotros exportamos o nos especializamos en artículos primarios, carne, trigo, soja, y no en los secundarios, que sería la producción industrial, plástico, metal mecánico, autos, industria liviana, tubos, bueno, estos valores, estos productos secundarios tienen muchísimo más valor que los primarios, porque por ejemplo, el valor de una tonelada de soja hoy está a $350 a nivel intercambio mundial. Una tonelada de trigo está también $180. Una tonelada de un auto está casi $2.000. Claro. 10 veces más, por ejemplo. Ni hablar de lo que puede ser un avión, o otro producto más sofisticado, un helicóptero, entonces, o productos manufacturados. O sea, el valor de los productos secundarios manufacturados es mucho más que el valor de los primarios. Entonces, ¿y cuáles serían las posibles soluciones a esto? Yo pienso, no sé, podría ser inversión en industria nacional a mediano o largo plazo, o esperar inversiones, esperar las inversiones que esperamos hace rato y bueno, por eso, desarrollo, generar un sector secundario más dinámico. Claro. Más dinámico y más potente y más exportador, más generador de tecnología, que lo podemos hacer. Lo podemos hacer, y en la historia, hay momentos en la historia que se logró un cierto nivel. Tendríamos que volver a esa instancia, o sea, tratar de equiparar esa instancia. Y el tema del cepo. Bueno, entonces, ¿cómo funciona para controlar el dólar? Entonces, justamente, producto de esto, que tenemos una economía dual y un sector no tan dinámico como es el sector
manufacturero, y este sector industrial, ¿cómo produce? Produce básicamente con la mitad de los insumos importados y la mitad o menos nacionales. Entonces, por ejemplo, un auto, el 60%, la producción de autos que hay en Argentina, la industria automotriz, ya sea de los autos japoneses, los alemanes, los italianos, o sea, la Toyota, la Volkswagen, el 70% de esos insumos son importados y el 30% nacionales. Entonces vos necesitas, y así en muchos sectores, heladeras, lavarropas, toda la línea blanca, la producción de motos, el grueso, el 60% de esos insumos son importados. Entonces, en la medida que hay demanda, hay consumo, hay demanda de esos productos, vos necesitas importar muchos insumos, muchos elementos, materia prima. Maquinaria para producir, por ejemplo, todos los chips, todos los motores eléctricos, para producir los motores en los autos, los levantavidrios, todos esos insumos son importados. Entonces vos necesitas muchos dólares para comprar esos insumos, que no los generás solamente con la exportación que tenés, que es de producto primario y mucho más baratos. Entonces ahí viene el problema. Entonces, que cuando viene la restricción, o sea, que necesitas dólares, tenés alternativas. Una es endeudarte. Claro. Bueno, Ya lo hicimos. claro. Y se genera mayor problema porque después te quedan el pago de los intereses, que también necesitas dólares para pagar esos intereses. Entonces, si te endeudas mucho y tenés este desequilibrio, necesitas cada vez más dólares. Pero uno es endeudarte, pedir prestado para pagar eso. Otro es administrar el comercio exterior, como diciendo, bueno, viene una etapa de necesitamos, vamos a ver qué es lo que importamos, básicamente lo necesario, porque también dentro de las importaciones hay muchos bienes de consumo importados, que por ahí no es tan necesario, porque hay bienes de consumo. Lo podemos hacer nosotros. Exacto. Pero bueno, hay momentos que vos hay libre importación y vos te encontrás en los supermercados productos nacionales e importados. Si vos importás mucho de esos bienes, necesitas muchos dólares para comprarlos. Entonces vos podés administrar diciendo, bueno, limito la compra de bienes de consumo de lujo, por ejemplo. Motos importadas, o autos de alta gama importados. Eso no lo importo. ¿Por qué? Porque no tengo los dólares. Entonces entras a administrar. Y también en la gente, como hay una cultura de la gente de consumo, de ahorro en dólares, donde tiene unos pesos la gente se va al dólar. Entonces, si vos y no solamente medianos, acá entran grandes jugadores. Si hay grandes jugadores, grandes demandantes de dólares, y vos le permitís comprar 3 millones, 4 millones de dólares en un día, en dos, es un tema que que te va a limitar en el futuro. Por lo tanto, vos podés administrar o podés restringir. Eso es lo que se denominó el cepo. O sea, controlar, permitir esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque tenés un problema, una problemática. Entonces, tenés que restringir el consumo de dólares porque los necesitas. Eso cae mal, pero bueno, pero es necesario. Es un mal necesario. Entonces, en la medida que vos lo administres bien, como diciendo, a ver, yo no te dejo comprar 2 millones de dólares, podés comprar hasta 700.000, poner 600.000. Que gran parte de la clase media no llega a comprar eso. Claro. Puede comprar 7.000, 10.000, 15.000 por mes o por entonces hay una restricción, ahí hay lo que se denominó cepo, que es un tema complejo. ¿Por qué? Porque cuando tenés ese problema de restricción, cuando está el problema de restricción, tenés que administrar, tenés que restringir, porque si no, todo no se puede. Eso es un poco el diagnóstico de por qué el cepo. Este gobierno lo levantó al cepo y permitió la libre disponibilidad y la demanda de dólares hasta que se acabó el endeudamiento. Una vez que los mercados internacionales dijeron, bueno, basta, te prestamos un montón, no sabemos cómo lo vas a devolver, Claro. que eso lo mide el riesgo país,
Fíjense que indicador de riesgo país día a día. Ya pasó los 1000 puntos. Claro, ¿qué significa ese riesgo país? No sabemos cómo nos vas a pagar lo que... Incertidumbre de los mercados, de los tomadores de bonos internacionales y de los mercados internacionales, la incertidumbre de cómo va a pagar Argentina. Por eso frenó, diríamos, el endeudamiento. No nos prestaron más. ¿Por qué? Porque no saben cómo se lo vamos a volver. claro, porque vos no podés pedir libremente. Lo mismo pasa con un ciudadano, una familia. Si vos vas al banco, vas. Sí, si da garantía. El banco dice, no, escúchame, claro. Para no, pero ¿por qué no me prestás? Y no, vos tenés un comercio, tenés esta operatoria, tenés este flujo, ¿cómo vas a pagar? No me puedes pedir prestado 3-4 veces más el volumen de tu negocio. Porque acá hay algo raro hay. ¿Dónde va esa plata? Si vos con el 50% de lo que me pediste, el negocio lo puedes manejar. Me estás pidiendo... Claro. Y yo pongo en riesgo, bueno, no sé cómo... Entonces, cuando se acabó el endeudamiento y vino la devaluación, apareció el Fondo Monetario, que es el prestamista de última instancia, diríamos. ¿Por qué? Porque los mercados, o sea, te pueden prestar, pero a una tasa muy alta. Claro. Entonces ahí viene otro. Si vos sos gobierno o jefe de familia y tomás un crédito a cualquier tasa, es una irresponsabilidad. No podés tomar... ¿Por qué? Porque es un pan para hoy, hambre para mañana, porque ¿cómo vas a pagar créditos con tasas muy altas? Teóricamente vos te endeudas, te prestan cuando hay una tasa razonable para pagar, por ejemplo, a nivel internacional 20%, cuando el grueso de los países se endeudan al 3-4%, si te endeudas al 20% es una irresponsabilidad y la gente te va a juzgar, diríamos, porque esto es público y entonces la gente lo va a rechazar. En gran parte tiene que pasar por el Congreso, también esta autorización y demás. Entonces, bueno, si en el caso de este gobierno se acabó el endeudamiento y vino el Fondo Monetario a prestamista de última instancia para garantizar el pago. Entonces, ¿qué hace el Fondo Monetario? Yo te prestó muchísima plata en en los portales, en las notas hay que, por ejemplo, de la capacidad prestable del Fondo Monetario, el 60% se lo prestó a Argentina. Entonces, ¿qué hacen? Sí, yo te presto, pero quiero saber qué haces. Entonces vienen y te monitorean. Quiero que me garantices el pago. Entonces se te meten en el manejo de toda la economía y te dice esto sí, esto no. Entonces, por eso la crítica diciendo, ¿quién gobierna? ¿El Fondo Monetario o el gobierno actual? Bueno, ahí viene toda la problemática, digamos. Bueno, Roberto, te agradecemos. Fue un mix de todo un poco, pero claro, se entendió. Es la problemática del dólar, de la restricción que tenemos, la problemática, en la medida que nosotros vayamos solucionando problema, o sea, de sustituyendo importaciones, que no necesitemos tantos dólares, para que la economía funcione, las cosas van a ir mejorando. El tema es que, bueno, pero vos fíjate, por ejemplo, Argentina es una economía semi-industrial, no industrializada, digamos, como Europa. Pero tenemos que ir hacia ese camino porque, por ejemplo, el resto de los países latinoamericanos tienen muy poca industria. Por ejemplo, hay 3 países en América Latina que producen autos. Brasil, México y Argentina. El resto no. Ni Chile, ni Colombia, ni Perú. Nadie produce autos porque no tienen una industria, por ejemplo. Está bien, nosotros producimos con muchos componentes e insumos importados, pero producimos. Pero hay fábricas y eso genera trabajo y... Entonces, tenemos que ir Hay que aumentar el porcentaje de producción nacional. Exacto, en eso. Y ser competitivos y otra orientación de política para generar dólares es que no solamente tenemos que exportar bienes primarios, sino que también tenemos que exportar bienes secundarios, cada vez más, de manera tal de que los dólares que entren por exportaciones sean más o iguales que las importaciones. Ahí vamos a empezar a equilibrar la balanza. Excelente. Exactamente. Bueno, Roberto, te agradecemos por esta charla, estuvo bastante interesante, aprendimos bastante, espero que los oyentes también. Y ya nos vamos a una pequeña pausa.